Ok, empezamos. Saludos a todos. Avísame si me escuchas, por favor. Ok. Hola, hola. Saludos a todos. Bienvenido a mi live. Iré esperando poco a poco que se vayan integrando más personas para empezar a hablar del tema que hoy me compete. Saludos, gracias por unirse a mi live. Por favor, tiquitica la pantalla si no es mucho pedir, para que poco a poco se vaya uniendo más gente. Saludos a todos. Saludos, saludos. Ventas, May. Un placer. Ok, bueno, les explico por encimita mientras voy realizando el live. Les voy explicando qué es lo que el propósito de estos live, explicar mucho más a fondo lo que es mi profesión. Les explico por encimita. Yo soy profesional en psicopedagogía, profesional en el área de las dificultades del aprendizaje y déficit intelectual. A través de estos live iré poco a poco aclarando dudas a mamá, papás, cuidadores de personas, niños, jóvenes, adultos, que vayan observando, tomando en cuenta dificultades en el aprendizaje, ya sea que tu hijo o tu hija presenta déficit de atención, le es difícil concentrarse, presenta saludos, gracias por unirse a mi live. Presentan dificultades para concentrarse, para la atención, para la memoria, y bueno, poco a poco irles dando a ustedes estrategias de cómo trabajar en casa estas necesidades, ¿ok? Les explico. ¿Qué más? Bueno, como les dije, soy profesional en psicopedagogía, en la mención de déficit intelectual. Ya tengo 26, 36, 14 años de experiencia. No, 16 años de experiencia en esta área. Y bueno, de esta manera me doy a conocer a través también de mis redes sociales, como por ejemplo Yo Soy Psicoeduca, que es esta en TikTok, en mis redes sociales en Instagram, Centro de Atención Integral Giret, donde hablo también más a profundo de lo que tiene que ver sobre las dificultades en el aprendizaje. Otro punto en YouTube, Centro de Atención Integral Giret también. Y bueno, en todo lo que tiene que ver con este contenido, hablo sobre la parte pedagógica o sobre la parte psicopedagógica, que es lo que se quiere instruir o informarles, sensibilizar a la población o a las personas sobre qué son las dificultades en el aprendizaje y sobre cómo trabajar con ellas en casa. También, si se presenta la oportunidad con alguna profesional del área psicopedagógica, pedagógica, estoy a la orden. Y bueno, ahora sí vamos empezando con esto que tiene que ver con el área de la psicopedagogía. Ok, les voy explicando. ¿Qué es la psicopedagogía? La psicopedagogía es una disciplina interdisciplinaria que fusiona conocimientos de la psicología y la pedagogía. O sea, ¿qué es lo que busca la psicopedagogía? Integrar personas con dificultades en el aprendizaje a las diferentes áreas de la vida,
a nivel pedagógico, a nivel laboral, a enseñarles un oficio, a buscar estrategias, esa es la palabra, a buscar estrategias para llevar a cabo el aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere la psicopedagogía? Es y la neurociencia también es una neurociencia para estudiar, prevenir y tratar las dificultades en los procesos de aprendizaje de personas de todas las edades. No específicamente personas que son, por ejemplo, niños, que es el área en que yo más he tratado, el área del niño con las dificultades en el aprendizaje. No solamente trabajamos con niños, también se trabaja con adultos que presentan dificultades en el aprendizaje o que presentan déficit intelectual, como por ejemplo en mi caso he tenido la experiencia de trabajar con adultos con síndrome de Down, con Asperger, con déficit intelectual, que han tenido la posibilidad y el apoyo por parte de su familia, sobre todo el apoyo que es parte primordial, el apoyo por parte de su familia y los profesionales que trabajan en conjunto con ellos, que es el equipo multidisciplinario, que la psicopedagogía también es parte de este equipo multidisciplinario. Ellos te dan la oportunidad de poder a que tu hijo o esta persona que presenta dificultades en el aprendizaje se integre al campo de la vida diaria, al campo de los estudios, al campo del trabajo, al campo de las necesidades de la casa, etcétera, etcétera. Otro, a ver, por aquí voy. Saludos, gracias por unirse a mi live. Y por estar presente, por favor compartan si no es mucho pedir. Y bueno, como les seguía diciendo, trabajo estas dificultades con personas que presentan dificultades en el aprendizaje y qué es lo que quiero como profesional, integrarlos a la vida diaria, integrarlos al día a día, a la sociedad, que es lo más importante. En el caso de, con respecto a qué es la psicopedagogía y con quién trabaja, ya se los mencioné, con personas que presentan dificultades del aprendizaje y estudia para prevenir y tratar las dificultades y los procesos de aprendizaje de las personas, que es lo que queremos buscar la manera de adaptarnos, o sí, adaptarnos, no nos queda más opción, adaptarnos a las personas que presentan dificultades del aprendizaje y buscar estrategias. ¿Cuáles estrategias? Las que mejores sean para ellos, porque se supone que el profesional en el área educativa o en el área de la psicopedagogía es el que, digamos, se tiene que adaptar a esta persona que presenta dificultades en el aprendizaje. No hay otro punto, no hay otro tema, o sea, no hay otro propósito. Es uno como profesional que se tiene que adaptar a esta persona, a este individuo. Y otro punto importante a mencionar: mientras más temprano se lleve a cabo esta atención, y me refiero psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, diferentes especialistas, como lo dije, por ejemplo, lo que tiene que ver con el equipo multidisciplinario, que en esto está psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, pediatra, fisioterapeuta, dependiendo también, un punto importante, dependiendo del diagnóstico que presente la persona. Trabajaremos siempre en conjunto en pro del bienestar del niño o la niña, o de la persona en este caso. Otro factor importante es que
la función del psicopedagogo es más que el diagnóstico, porque no tenemos la capacidad para diagnosticar, no. Podemos inferir, o sea, suponer que este individuo presenta alguna dificultad en el aprendizaje y remitirlo al neurólogo o al psicólogo para ver la opinión de este profesional. Otra cosa, llevamos a cabo la orientación educativa y la vocacional. ¿En qué sentido? La orientación educativa ayudar a los estudiantes a elegir su futuro o su futura profesión y mejorar hábitos de estudio, sobre todo esto, el mejorar los hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque hoy en día he visto muchísimo como profesional que no hay hábitos de estudio en la mayoría de los niños. Y un punto muy importante es el factor ¿cómo explico? De la mala costumbre de dar tablet, computadora, teléfono a cambio de atención. Y eso es lo que muchas veces no estoy de acuerdo. Respeto a quien lo haga, pero de verdad muchas veces no estoy de acuerdo se puede llevar a cabo, pero no a edades muy tempranas. Por ejemplo, vivo actualmente en Italia y veo madres que a sus hijos de meses o un año de edad ya le dan los teléfonos para calmarlos, para autorregularlos. O sea, hay otras estrategias que se pueden llevar a cabo para poder regular al niño, para poder distraerlo. Incluso el sentir aburrimiento al niño es parte importante también de la persona, de cómo gestionar sus emociones. O sea, por ejemplo, el niño está aburrido de esperar y mamá tiene una tarea que hacer, una diligencia que hacer, y lo primero que hacen muchas veces es el teléfono o la computadora o la tablet, en este caso. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen que aprender a gestionar, o tú como adulto tienes que enseñarle a gestionar sus emociones y al mismo tiempo enseñarle qué es el aburrimiento y qué soluciones buscar del aburrimiento. Jugar con un juguete que sea mucho más efectivo, que los juegos pedagógicos, por ejemplo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con ajedrez, rompecabezas. Otro factor, más que todo juegos pedagógicos, o sea, no solamente tiene que ver con el teléfono. No recomendaría el teléfono como opción para poder distraer al niño. No estoy de acuerdo para eso, para nada. Otro factor importante a mencionar. Hablemos ahora qué es la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica trae como respuesta, solución, a después que la psicopedagoga o la profesional en psicopedagogía ve al niño, observa al niño, llevar a cabo entre 2-3 sesiones. O sea, se debe ver a este alumno que presenta esta dificultad en el aprendizaje, entre 2 y 3 sesiones, evaluar a la persona que presenta la dificultad en el aprendizaje, evaluar sus áreas de desarrollo, como por ejemplo socialización, psicomotricidad, el área cognitiva y el área del lenguaje. ¿Qué es lo que se quiere? Que por medio de pruebas que le voy a realizar en estas áreas de desarrollo, yo veo qué logra, qué no logra, y
de qué manera puedo llevar a cabo por medio de estrategias que me corresponden estudiarlas mientras voy conociendo al niño o al individuo, qué estrategias voy buscando o qué estrategias voy consiguiendo para llevar a cabo la mejoría de este individuo. Otra cosa importante a mencionar es cuál es el propósito. Es buscar estrategias que me ayuden a que el niño pueda conseguir soluciones para llevar a cabo el aprendizaje. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que quiero? Llevar a cabo el aprendizaje. ¿Cómo? Tengo que adaptarme a él. Tengo que adaptarme al niño, al individuo. Charles, gracias, saludos. Tengo que adaptarme al niño, al individuo, a la persona y entender que soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que ser yo como profesional que me tengo que adaptar a él, a este niño, y entender que soy yo como profesional que tengo que buscar las miles de estrategias, que es muy difícil. Por ejemplo, en muchos casos con autismo he visto, sí, trabajar con autismo es complejo, trabajar con autismo, por ejemplo, con déficit intelectual, yo que soy profesional en el área o especialista en el área de déficit intelectual, sí es difícil, es complejo, pero por algo estudié esta profesión. Y instruirme en el tema de la discapacidad del individuo y al mismo tiempo instruirme de qué manera puedo llevar a cabo el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro factor importante es buscar la manera de hablar con los padres, que es un proceso bastante difícil porque los padres muchas veces están como en estado de negación, de mi hijo no tiene nada, o mi hijo eso se le va a pasar. Pueden haber mejorías, pero en muchos casos este tipo de condiciones son, es algo que es una condición, no es una enfermedad. Él o ella nace con esta condición o la adquiere por factores ambientales o factores de familia o factores genéticos, y obviamente hay que trabajar en pro del bienestar de este individuo, de esta persona. Muchas veces veo sobreprotección y esa negación. Sí, el factor, mi bebé, o sea, no, tu hijo no es tu bebé, o sea, llega un momento en la vida que sí, nace y hasta el año tu hijo es un bebé hasta el año, después del año es un niño y como tal tiene que ser tratado. Sé que es difícil y más cuando vienen con una condición. Lo vivo en carne propia. Soy persona con discapacidad. Así que entiendo a muchas madres que se limitan, que se cierran, que no, que mi bebé, que nadie lo va a entender como yo y nadie lo va a cuidar como yo. Sí, mamá, papá, yo eso lo puedo entender, pero también tienes que saber que tú no eres eterno y que tienes que en conjunto con profesionales o el equipo multidisciplinario que trabaja con las dificultades del aprendizaje oh my God, gracias Andrew, tienes que entender que tienes que pensar no solamente en el presente de tu hijo con esta dificultad en el aprendizaje o con esta discapacidad. Tienes que pensar también
Gracias, mi amor. Tienes que pensar también en el futuro de tu hijo y entender que tú no vas a durar toda la vida. Yo lo puedo entender y muchas madres me ha pasado cuando me dicen, es que usted no lo entiende porque usted no es mamá. No, no necesariamente se tiene que ser mamá para poder entender el mundo de la discapacidad, porque nosotros como profesionales especialistas en la discapacidad nos preparamos, estudiamos, nos dedicamos en cuerpo y alma a todo lo que tiene que ver la preparación de lo que tiene que ver, en mi caso, como psicopedagoga, en las dificultades de aprendizaje. Y cómo yo puedo a esta persona, a este individuo, niño, joven o adulto con dificultades en el aprendizaje, llevarle el conocimiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Es difícil? Sí, repito, sí es difícil tener un hijo con discapacidad. Es muy complejo. Frustra, da rabia, molesta, y pasarás por un duelo, que es normal que pases por ese duelo, tan fuerte en entender que tienes un hijo con una condición, pero ¿qué hacemos ahora? Pasaremos por ese duelo. Lloramos, pataleamos, peleamos con Dios, sí, y se debe entender por eso está el profesional de la psicología también, que trabaja en conjunto con el psicólogo para darle a entender a esos padres que ellos tienen que colaborar, tienen que ser los primeros que nos ayuden, que estén en pro del bienestar del niño o del individuo en general, indiferentemente sea niño, joven o adulto. Y me ha pasado muchas veces que esa sobreprotección, a mí como profesional de la psicopedagogía, muchas veces no me deja avanzar y tengo que hablar con los padres y darles a entender este aspecto de que sí, que ellos pueden avanzar, porque muchas veces los limitan y no entienden que en ese ser humano con discapacidad, o una frase que a mí me molesta muchísimo cuando dicen, no, pero que yo me quería que mi hijo fuera normal. O sea, una persona con discapacidad es anormal. Una persona con discapacidad, si tú se lo permites como padre, va a tener las mismas habilidades y destrezas que una persona convencional. Convencional, te estoy diciendo, una persona que no tiene una discapacidad. Incluso hasta más, porque he conocido paratletas, he conocido profesionales, he conocido oradores motivacionales con discapacidad. Entonces, ¿quién es el que limita primeramente a ese individuo con discapacidad? La familia. Y la familia es parte importante del avance de esta persona con discapacidad. Repito, ¿es difícil? Sí, pero no nos podemos quedar pegados, digamos, en ese proceso de entender que nuestro hijo o nuestra hija nació con una condición, ¿ok? Otro punto ahora importante a mencionar. Después que se lleva a cabo todo este duelo, integrarlo a las diferentes especialidades, que como les dije, está la psicopedagogía, la psicología, la terapista del lenguaje, porque hay otro profesional, fodoniólogo, por allí va la cosa, que tiene que ver, que trata las dificultades del lenguaje, psiquiatra, neurólogo, y que todos en conjunto podamos llevar a cabo el avance de este individuo con discapacidad. Primero tendría que ser, hablando del área educativa, integrado en una escuela, ya sea, recomendaría, dependiendo de la discapacidad que presente este individuo, sea una escuela con niños sin una discapacidad convencionales, o si se le permite, porque por ejemplo, yo que vengo de Venezuela,
hay muchos casos, muchos centros educativos que no permiten o no aceptan la integración, cosa que no me parece, porque en cada escuela debería existir un profesional de la psicopedagogía. ¿Para qué? Para que haya esa integración del niño con dificultades en el aprendizaje o con un retardo mental, a menos que sea un retardo mental bastante comprometido, sea integrado en una escuela convencional y pueda tener a cargo un tutor. ¿Qué se refiere a un tutor? Aquella persona que pueda ayudarlo en las tareas de la escuela y lo pueda llevar a la par con la gran mayoría de los compañeros o a la par del salón a nivel educativo. Obviamente tenemos que entender que no es que nunca llegará a la par, sí se puede, pero que será en su tiempo, será en su momento, y que cada niño tiene su proceso y su manera de aprender, y es algo que como padres se debe entender. Cada niño tiene su proceso, cada niño tiene su forma de aprender, cada niño tiene su habilidad para aprender más rápido en unas áreas del desarrollo que en otras. Y en eso se tiene que entender, porque muchas veces se comete el error los padres de decir, quiero que mi hijo sea igual a. No, cada niño, cada individuo es diferente, por consiguiente, no tiene que ser igual a nadie. Él es único. Este individuo, este niño, este joven, este adulto con dificultad en el aprendizaje, con discapacidad, es único, así como lo somos todos. Y debe respetarse su proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de captar información, ¿ok? Ok, ahora hablaremos sobre qué son las dificultades del aprendizaje y cómo trabajarlas en casa. Ok, ¿qué son las dificultades del aprendizaje? Tema largo. Son aquellas dificultades que conllevan o impiden llevar el aprendizaje. ¿Qué es lo que se quiere? Justamente a nosotros como profesionales nos interesa que el niño pueda aprender de la manera más armoniosa posible. Y en este caso existen alteraciones neurobiológicas que interfieren con la adquisición y el desarrollo de las habilidades académicas básicas, como la lectura, la escritura y el cálculo o el razonamiento. ¿Y qué es lo que se quiere? ¿O qué es lo que sucede? Esto afecta el proceso o la captación de la información o la enseñanza que se está dando, pero no está relacionado con la capacidad intelectual en general, que suele darse en individuos con inteligencia media o superior. En el aspecto neurobiológico, está afectado el sistema nervioso central, y esto es lo que conlleva también las mismas dificultades. ¡Wow! Gracias, Pixel. Conlleva las mismas dificultades del aprendizaje. Ok. Las dificultades, ¿cómo trabajarlas en casa? Primero se tiene que saber qué tipo de dificultad del aprendizaje presenta el niño o la niña. A partir de allí, se trabaja en conjunto con las estrategias. Esperen un momento. Con las estrategias que ayudan a que yo como profesional, por ejemplo, en mi caso como psicopedagoga, pueda llevar a cabo el conocimiento.
¿Qué es lo que quiero? Obviamente que el niño de manera armoniosa, relajada, en paz, aprenda. Porque muchas veces cometemos el error de que queremos que aprendan en nuestro tiempo o a nuestra manera. No. Los niños aprenden a su tiempo, a su manera, como les es más fácil a ellos en la forma o las estrategias que ellos les son adaptadas. Por eso repito que es importante llevar a cabo la evaluación psicopedagógica. ¿Por qué? Porque obviamente allí, por ejemplo, yo como profesional de psicopedagogía puedo saber de qué manera puedo trabajar con este niño que presenta las dificultades que presenta X dificultad en el aprendizaje. ¿Y qué es lo que se quiere? Llevar a cabo el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje lo más armonioso posible, porque muchas veces en el caso de niños que presentan dificultades en el aprendizaje, vienen con muchos traumas, vienen con muchos miedos, vienen casi todos o casi siempre esos miedos son infundados, sí, por parte de la familia, por la sobreprotección, por el miedo a que socialicen y se burlen de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que tú como padre nos permitas a nosotros, confíes en nuestro potencial o en nuestros conocimientos o en nuestra preparación para poder llevar a cabo instruir a esta persona que viene, que sí, con muchos traumas, con muchos miedos, con muchos temores de entrar a la vida escolar, al día a día en la escuela, reciben bullying, reciben incluso discriminación hasta por los mismos educadores, que no debería ser así, pero pasa. Ya en las noticias que he leído cosas que de verdad, wow, me sorprenden y me digo, agradezco el haber estudiado la profesión cuando había, entre comillas, amor o vocación por ella. En estos tiempos, lastimosamente, llevar a cabo la enseñanza, muchas veces algunos profesionales están así como que aburridos, como que ya no me interesa o sea, voy por cumplir, no voy porque amo mi profesión, no voy porque me gusta mi profesión, no voy porque saludos. Ok. No voy porque o voy por el factor económico y obviamente, claro, la parte importante, es importante la parte económica, pero digamos que no es del todo vital, pues. O sea, cuando tú no tienes vocación por lo que haces, es triste decirlo, es una gran realidad. A ver, ¿cuánto tiempo tengo en el live? ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo tengo en el live? No tengo idea cómo puedo saber cuánto tiempo tengo en el live. Entonces, bueno, X. Entonces, ¿qué otro tema a mencionar? Ajá. ¿Cómo trabajar en casa esas dificultades del aprendizaje? Crear hábitos. Permanecer firme en ese proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el niño o niña que presenta dificultades en el aprendizaje. Perdón. ¿Qué otra forma
llevar a cabo lo que es un hábito de estudio y al mismo tiempo entrenar la mente con juegos cognitivos, ajedrez, memoria, unión de letras o sopa de letras. También es una buena opción para llevar a cabo la concentración, atención. Otro factor para trabajar la memoria son cartas de memoria, o sea, que se repiten y tú le permites a la persona, al niño en este caso, que él por unos minutos o por unos segundos pueda ver esas imágenes y después que él mismo pueda recordar dónde estaban las imágenes pares y de esa manera se va trabajando la memoria. Otro punto importante para mejorar la concentración, atención, eliminar las distracciones que al momento de estudiar. Alejar el teléfono celular o las aplicaciones, incluso si no se miran, ya que su presencia reduce la capacidad cognitiva. Sí. Hoy en día veo muchísimo que es muy común en muchos niños el déficit de atención. ¿Por qué? Por el factor de los aparatos electrónicos, celular, iPad, computadora y tablet. Monitorear, enfocarse en una sola cosa a la vez en lugar de múltiples tareas, lo cual fatiga el cerebro. Obviamente, por ejemplo, en casos que presentan trastorno de hiperactividad, es importante mencionar, por favor, que, que se lleven a cabo la realización de una sola tarea. ¿Por qué? Porque en especial con casos de trastorno de hiperactividad con déficit de atención, o sea, las órdenes tienen que ser cortas y simples. Siéntate bien, vamos a sentarnos a estudiar. Y sobre todo ser, no tipo militar o estilo militar, no. Pero sí hablarles con firmeza, mirando a los ojos al niño, dándole las instrucciones, etcétera, etcétera. Técnicas de trabajo, trabajar en bloques de 20 o 30 minutos seguidos de breves descansos para evitar la fatiga mental. En el caso de niños que presentan déficit de atención, trastorno de hiperactividad y déficit intelectual, es importante llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque ellos se tienden a fatigar muy rápido. O sea, sus cerebros están a 1000 por hora, por segundo, diría yo, en especial en casos que presentan trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Sus cerebros están corriendo, entonces hay que crearles ese hábito todos los días, si es posible, a la misma hora, estudiar y no acostumbrarlos tanto a los premios físicos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de los premios físicos, sino con los premios de elogios. Muy bien, te felicito, hijo, qué bueno, cómo lo hiciste, wow, qué genial, mira cómo estás mejorando, mira cómo veo mejoría en ti. Eso es importante. Entrenamiento cognitivo, practicar juegos como el ajedrez, resolver rompecabezas, lo que mencionaba anteriormente, crucigramas, sopa de letras o buscar diferencias. Eso ayuda muchísimo a trabajar la concentración, la atención y la memoria. Trabajar respiración, sí. Y para trabajar respiración, primero nosotros como adultos somos los que tenemos que estar relajados. No podemos pedirle a un pequeño individuo, relájate, si nosotros no estamos relajados a la hora de llevar a cabo el aprendizaje con nuestros hijos. No, es imposible.
dedicar unos minutos a la respiración profunda para entrenar a la mente a volver al presente. Por ejemplo, si en este caso el niño está jugando, si el niño está enfocado en otra cosa, centrar su mente en el momento exacto en que vamos a dedicarnos a estudiar. Orden ambiental, mantener un espacio de trabajo limpio, ordenado y tranquilo para reducir la carga visual y mental, ¿sí? Buscar las formas y las maneras de que el niño esté, ayudarlo, darle órdenes si los espacios donde va a estudiar están desordenados, ordenarlos, limpiarlos, y llevarle una carga emocional tranquila para ayudarlo a que este individuo se calme también y al mismo tiempo reducirle la carga visual y mental. Por eso es recomendable que al momento del niño o la niña estudiar, evite por todos los medios minutos antes, horas antes, lo que es el uso de aparatos electrónicos, porque eso acelera muchísimo todo lo que tenga que ver con la concentración y la atención. Y a ver, otra cosita, ser constantes. Ser constantes en este proceso de llevar a cabo el aprendizaje, no perder la paciencia tan rápido. Yo sé que no es fácil llevar a cabo la enseñanza en tu hijo o tu hija con dificultades en el aprendizaje, pero es posible. ¿Cómo? Creando hábitos, creando estrategias ya mencionadas anteriormente, creando elogios, y si ves que como mamá o papá te es demasiado difícil llevar a cabo este proceso, buscar los profesionales necesarios o que estén aptos para trabajar con tu hijo con dificultades en el aprendizaje. ¿Qué es lo que se quiere? Que obviamente este niño o niña o este individuo se pueda valer por sí mismo en algún momento para aprender o estudiar por sí solo. ¿Es posible? Sí es posible. He tenido la oportunidad de trabajar con niños con, por ejemplo, trastorno de hiperactividad. Muy importante mencionar, dependiendo de qué tan comprometido esté ese trastorno de hiperactividad con déficit de atención, algunos están medicados. Por eso es que es importante hablar con en este caso, el neurólogo, para ver si ellos lo consideran necesario medicarlo para luego llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, doy por finalizada el live por el día de hoy. Gracias a los que me acompañaron, gracias a los que me apoyaron, y cualquier duda que tengan con respecto a la parte de la psicopedagogía, dificultades en el aprendizaje, etcétera, 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 etcétera. No duden en escribirme para aclarar todas sus dudas y estoy atenta, ¿ok? Gracias nuevamente por la compañía y una vez más nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.